Hola, ¿qué tal? Soy Augusto y estamos en un nuevo video repaso. Vamos a hablar en esta entrega acerca del bloqueo auriculoventricular. Me quedo sin micrófono, solo tengo este micrófono enorme, condensador. La verdad es que no suena nada mal, pero bueno. En esta entrega vamos a hablar acerca del bloqueo auriculoventricular, de los tres grados, ¿no? El bloqueo auriculoventricular de primero, segundo, tercer grado y cómo el de segundo grado está dividido también en dos subtipos, ¿no? El MOVITS 1, Benquebaj, el MOVITS 2, etcétera. Y lo que antes de pasar al video, lo que quiero que tengan en la cabeza es que es muy importante entender cómo se produce el bloqueo más que aprenderlo de forma memorística. Si tú entiendes y visualizas las fibras de conducción y cómo es que el nodo auriculoventricular, que es el responsable del bloqueo, y ojo, esto quiero que quede muy claro, no se vayan a confundir, no es el nodo sinusal, es el nodo auriculoventricular el que falla. Cuando falla el nodo auriculoventricular se generan los otros fenómenos que terminan en el dibujo electrocardiográfico de aquello que conocemos como bloqueo auriculoventricular. El primer grado, si bien es cierto, ese PR, que ya vamos a ver cómo es que se produce y por qué se alarga, ese PR largo siempre le sigue a cada P un QRS. En cambio, en el bloqueo de segundo grado, algunas P no conducen y luego el nodo sinusal tiene que disparar otra vez, por ende tenemos una P, un PR que en realidad es nada, y luego otra P y luego la conducción con el QRS. Y en el bloqueo de tercer grado ninguna P conduce y lo que tiene que ocurrir es que por debajo del nodo auriculoventricular en el haz de ahí se genera un ritmo de escape. Para poder defenderse, las fibras de conducción generan una despolarización ventricular espontánea. Todo eso vamos a tratar de dejarlo claro con el video que veremos a continuación. Es un poco largo, más o menos 25 minutos en total, así que lo puedes ver en dos o tres sesiones. Está en un solo video y espero pues que sea de mucha ayuda. Así que vamos al video. Vamos a repasar algo que ya hemos hablado en el blog antes, pero vale la pena repasarlo. Vamos a hablar un poquito acerca de los bloqueos auriculoventriculares. Sobre todo, lo que me gustaría en esta revisión es entender un bloqueo auriculoventricular para que no tenga que memorizar qué es. Y luego, si entendemos cómo va y cómo funciona, cómo va la fisiopatología de un bloqueo auriculoventricular, es más sencillo entender cómo se clasifica y cuáles son los tipos de bloqueo auriculoventricular, ¿no? A veces lo llegamos a entender sin ni siquiera ponerle el nombre, y ya ponerle el nombre es más sencillo, porque una vez visualizado, creo que todo es más fácil. Lo que tienen acá en la pantalla es el sistema de conducción cardíaco, ¿no? Este dibujo ya trillado, muchas veces realizado. Como resumen, pues todo empieza aquí, en el nodo sinusal. El nodo sinusal despolariza las aurículas con estas fibras. Ay, qué feo que me salió. Estas fibras que vienen a despolarizar las aurículas. Y como ven, todas las flechitas llevan al siguiente nodo, ¿no? Vamos a poner aquí nodo sinusal. Este es el nodo sinusal. Y este es el que lleva la batuta, ¿no? El maestro de la orquesta. De hecho, gracias al nodo sinusal, cada vez que dispara el nodo sinusal tenemos la onda P y permite que haya un ritmo regular, ¿no? Por eso cuando describimos un electrocardiograma decimos ritmo regular, porque las distancias entre R y R son iguales gracias a que el nodo sinusal dispara siempre en intervalos de tiempo fijos, similares, ¿no? Cuando no hay P, cuando el nodo sinusal no funciona y hay ritmos desordenados, desorganizados en las aurículas, pues algunos conducen, otros no, y hacen que los RR sean irregulares, como en el caso de fibrilación auricular o un flúter auricular de conducción variable, ¿no? Entonces el nodo sinusal es el que lleva la batuta y luego, y aquí es donde viene la parte clave, la electricidad para aquí en la siguiente estación, que es el nodo auriculoventricular. Vamos a poner aquí nodo AV, ¿no? El nodo auriculoventricular. Y lo importante y lo que hay que entender aquí, y aquí es donde viene la base de toda la comprensión de un bloqueo auriculoventricular, es que en el nodo la electricidad hace una pausa. Hay un periodo refractario. De hecho, si nos acercáramos al nodo auriculoventricular,
hay dos vías, una rápida y una lenta. La vía rápida, que llega antes a donde empieza el haz de is, tiene un periodo refractario más largo, etcétera, espera que la otra vía llegue. Entonces, efecto neto, sin complicaciones, la electricidad hace una pausa en el nodo auriculoventricular. Y esto es la clave de todo para entender el bloqueo auriculoventricular. Esa pausa, ¿dónde está en mi ritmo regular normal? Está aquí. Esto de aquí, vamos a usar otro colorcito. Esta es la pausa, ¿no? Vemos que no sucede nada hasta que empieza la despolarización ventricular y aparece ese engaño de onda Q, ¿no? Esta es la pausa, ¿no? Entonces, la electricidad hace una pausa acá y luego de la pausa sigue su camino y despolariza los ventrículos y forma lo que en el electrocardiograma es el QRS. Pero lo que quiero que entendamos para poder comprender un bloqueo auriculoventricular es la pausa. Entonces, imagínense qué pasaría si mi nodo auriculoventricular estuviera dañado, si mi nodo auriculoventricular estuviera enfermo, si este nodo auriculoventricular estuviera enfermo. Pues esta pausa va a ser mayor, ¿no? La electricidad va a llegar y se va a quedar ahí, no va a avanzar, le va a costar más y pueden pasar dos cosas. El corazón dispara, o hay otra despolarización sinusal, habrá otra P, o se defenderá desde sus ventrículos y disparará en la unión, o desde el haz de is, y habrá un QRS diferente al resto, ¿no? Entonces, repito, un nodo auriculoventricular enfermo hace que esa pausa sea más larga. Por ende, esa rayita celeste que vemos ahí será más larga. Entonces, ¿cómo sería un nodo auriculoventricular enfermo? Vamos a dibujarlo así por partes. Vamos a coger un color un poquito más oscuro. Entonces tendríamos onda P, tendríamos más o menos por aquí el QRS, la repolarización, y tendríamos esto, ¿no? Entonces, lo habitual, lo normal es que un PR, un intervalo PR, y así es como lo medimos, medimos la función del nodo auriculoventricular, es medir el intervalo PR, ¿no? El intervalo PR es desde donde empieza la P, incluye la onda P, ¿no? Intervalo incluye onda. Es el intervalo PR, ¿no? El intervalo PR, lo normal es que dure más o menos 200 milisegundos, ¿no? 5 cuadritos. Cada cuadrito son como 40 milisegundos. Entonces, 5 por 40 son 200 milisegundos. Lo normal es que sean 200 milisegundos, 5 cuadritos. Y esto evidentemente es mucho más largo, más de 200 milisegundos. Entonces, que una vez que el nodo sinusal dispara, hay una onda P, pero luego la electricidad, una vez que despolariza las aurículas y hace esa pausa en el nodo AV, esa pausa es más larga de lo que debería ser. Y eso se refleja con un intervalo PR más largo, ¿no? Más de 200 milisegundos. Lo que es clave aquí entender es que, si bien es cierto la pausa es larga, la electricidad pasa. Entonces, a todo PR, a toda onda P le sigue un QRS. Entonces, vemos como es cierto, aquí vemos este es un PR normal, este es un PR más largo, y es cierto, si comparan las dos tiras, pues la frecuencia es un poco más lenta, ¿no? No necesariamente hay bradicardia, ojo, no necesariamente hay bradicardia, pero sí que es cierto que se ven RRs un poco más amplios, ¿no? Pero sobre todo, para identificar un bloqueo auriculoventricular de primer grado es un PR mayor de 200 milisegundos de más de 5 cuadritos. Pero a toda onda P le sigue un QRS, ¿no? A toda onda P le sigue un QRS. Se demora un poco más, pero a toda onda P le sigue un QRS. Es decir,
Todas las P's conducen. Todas las A conducen. Y a eso se le llama bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿no? Entonces, todas las ondas P conducen, hay un PR mayor de 200 milisegundos, pero siempre y cuando todas las P's conduzcan, pues eso se llama bloqueo auricular de primer grado. Suele ser asintomático, suele ser un hallazgo casual y suele ser, no se tiene un tratamiento específico. El paciente simplemente se va etiquetado de tener un bloqueo auriculoventricular de primer grado y ya está. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si una de estas P's no conducen? ¿Qué significa esto? Vamos a hacer otro dibujito y vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacer una despolarización auricular. Vamos a hacer aquí un QRS, bueno, más largo. Ahí está. El PR un poquito más largo, y ahora vamos a hacer un QRS estrecho, no hay bloqueo de rama, y luego su repolarización, ¿no? Entonces aquí tenemos efectivamente un PR de más de 200 milisegundos. Esto es un bloqueo auriculoventricular. Pero ¿qué sucedería si en la siguiente hay una despolarización auricular, hay una onda P, y luego el PR es tan largo que no hay QRS y hay otra onda P, y a esa onda P, con su PR largo, sí le sigue un QRS? Y ojo a lo que tenemos aquí enfrente, que es la esencia del bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha sucedido pues que algunas han conducido y otras no. La pausa ha sido larga. La pausa ha sido tan larga, digamos, que luego el nodo sinusal ha vuelto a disparar, ¿no? La pausa en el nodo auriculoventricular ha sido tan larga que de nuevo el nodo sinusal ha vuelto a disparar. Entonces aquí tenemos un PR largo y aquí tenemos un PR larguísimo, y el corazón dice, ah no, yo tengo que volver a latir, así que vamos a disparar otro disparo sinusal. Y ha habido efectivamente otra despolarización sinusal, y ya tenemos una P que no conduce, y eso es la esencia de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Entonces vamos a escribir aquí: algunas P no conducen, ¿no? Algunas P no conducen, y eso es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ¿no? Algunas P no conducen y eso es un bloqueo de segundo grado. ¿Cuál es la diferencia entre un bloqueo de segundo grado tipo 1 y tipo 2? Y esto es lo siguiente que vamos a tratar de graficar. Ahí está el tipo 1 o Benkebach y tipo 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, que los pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares de segundo grado sí que tienen bradicardia. De hecho, vean la distancia que hay entre estos QRS, ¿no? Cuando ustedes auscultan el ruido, el primer ruido, pum, pum, ese primer ruido es la sístole ventricular, es un QRS. Y vean la distancia que hay entre los dos QRS. Este paciente sí que pues, tendrá bradicardia y posiblemente tenga síntomas. Vengo porque me mareo, porque cambio de posición y me mareo, porque a veces parece que me voy a desmayar, me tengo que sentar, a veces me siento como que me falta el aire, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 1 y tipo 2? Vamos a repasar entonces los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, tipo 1 y tipo 2. Habíamos dicho que lo que queríamos con esta entrega era entender cómo es que ocurre un bloqueo auriculoventricular. Habíamos dicho que era una enfermedad del nodo auriculoventricular, que la electricidad hace esa pausa ahí normal, permite que se llenen los ventrículos para que haya un mejor Frankenstein, para que haya un mejor volumen de fin de diástole, un mejor volumen de eyección sistólica. Es el fin de la pausa.
pero que esa pausa era muy larga, muy larga. Pero luego la electricidad pasaba y se despolarizaban los ventrículos. Eso lo que ocasionaba era que, pues, que tengamos PRs largos de más de 200 milisegundos, pero siempre después de una P había un QRS y todas las P conducían, y eso se llamaba bloqueo auriculoventricular de primer grado. Pero a veces ocurría que habiendo un PR largo, un intervalo PR de más de 200 milisegundos, de más de 5 cuadritos, a veces algunas P's no conducían, algunas P no conducen, y eso se llama auriculoventricular de segundo grado. Pero luego se conocen dos tipos de bloqueo de auriculoventricular de segundo grado con abordajes terapéuticos diferentes. O sea, la conducta terapéutica es distinta dependiendo de los síntomas. Primero decir que un bloqueo auriculoventricular de segundo grado sí que genera bradicardia y puede generar bradicardia sintomática. Vean el dibujo, ese es el QRS, el espacio entre las R's y las R's es largo, y luego en esa parte donde no hay conducción y vemos que después de la P hay otra P, pues es incluso hasta más largo, ¿no? Entonces sí que hay una bradicardia, pues, que puede condicionar síntomas. Un paciente que, pues, tiene más ortostatismo, que con los cambios de postura se marea, que dice que le falta el aire, lo auscultamos y hasta que tiene crepitantes, signos de fallo ventricular. Miren lo que está ocurriendo en la primera. Estos son bloqueos de segundo grado. Vean lo que está ocurriendo aquí. Tenemos P y QRS, P seguido de un QRS. Tenemos P seguido de otro QRS y otra P seguida de otro QRS. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es progresivamente más largo. Este es más largo que el anterior y este es más largo que el anterior. Entonces, los PRs prolongados son progresivamente más largos hasta que llega un momento en donde no hay conducción y lo que le sigue a la P es otra P. Entonces finalmente se bloqueó. Entonces, cuando hay un bloqueo auriculoventricular de segundo grado y el intervalo PR es progresivamente más largo hasta que ya no conduce esa P, eso es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. También se llama MOVITZ 1, de segundo grado, tipo 1 o MOVITZ 1. MOVITZ 1. También lo conocen como Benkeback, ¿no? Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITZ 1, PRs que progresivamente se van alargando más y más hasta que finalmente no conducen. Dicen que avisa, ¿no? Como que está avisando, se va alargando y no conduce. Si el paciente está muy sintomático, pues habrá que corregir esto con un marcapaso, pero si no está sintomático, generalmente se hace un abordaje totalmente conservador. Pero vean lo que está pasando abajo. En el siguiente ejemplo, P seguido de un QRS, P seguido de un QRS, P seguido de un QRS, y podemos observar que son, pues, prácticamente iguales, ¿no? Los intervalos PR prolongados de más de 200 milisegundos son iguales y luego no hay conducción. Esta P es seguida de otra P. Entonces, cuando no hay prolongación progresiva, cuando los PR son iguales y luego no conducen, eso es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITZ 2. MOVITZ 2, ¿no? Entonces, para fines de MIR, de exámenes de oposición, el MOVITZ 2, frecuentemente el tratamiento es marcapaso porque no avisa y suelen estos terminar, sobre todo cuando los PR son muy largos, suelen terminar en arritmias mortales o paradas, ¿no? Entonces, este paciente sí que suele recibir un marcapaso, al menos es el abordaje preferido en los exámenes tipo MIR y oposiciones. Pero en la vida real, un paciente con MOVITZ 2 asintomático toda su vida, pues si es un hallazgo casual y nunca ha tenido problemas, pues no hay por qué ponerle el beneficio, va a ser menor al riesgo de poner ese marcapaso. Vamos a terminar esta entrega con el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o también llamado disociación auriculoventricular. Vamos a explicar por qué, y repito, lo que quiero con esta entrega es que entendamos
entender qué es lo que ocurre en un bloqueo auriculoventricular, y así será mucho más fácil. No habrá que usar la memoria para recordar cuál es la figura, qué es lo que ocurre, y cuáles son los nombres, cuáles son los tipos, etcétera, ¿no? Entonces, habíamos dicho que un bloqueo auriculoventricular se va porque el nodo auriculoventricular no funciona, ¿no? Entonces la electricidad demora en pasar. Hay una pausa más larga de lo normal, más de 200 milisegundos, más de 5 cuadritos. Pues, en un bloqueo auriculoventricular de tercer grado no pasa la electricidad nunca. No va a pasar. Llega el nodo enfermo y ya está, se acabó. No pasa la electricidad, no pasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo el corazón se protege? El corazón tiene que latir, tiene que haber despolarización ventricular. ¿Qué es lo que ocurre? Pues genera un ritmo de escape, que seguramente han escuchado la expresión ritmo de escape. Si la electricidad no pasa el nodo AV, si no hay electricidad que llega al ventrículo, el ventrículo genera su propia electricidad, su propia despolarización, más o menos aquí en el haz de His. Ahí se genera ese ritmo de escape para que haya finalmente despolarización ventricular y no haya parada cardíaca, ¿no? Entonces hay despolarización ventricular y ya está. Salva al paciente, no pasa nada. Pues ¿cómo se ve eso en el electro? Y aquí es donde nosotros vamos a poder entender cómo es que se ve un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Lo que tienen aquí, vamos a hacer otro colorcito, lo que tienen aquí son en amarillo las despolarizaciones auriculares, ¿no? Todas las P's que se generan gracias a esas despolarizaciones auriculares, todas esas P que no pasan de la V, que se quedan ahí, mueren. Y luego en verde tenemos las despolarizaciones de escape, los ritmos de escape. Entonces es como que cada parte está dividido el corazón y cada parte va a su ritmo, a su marcha. Está el corazón partido en el nodo auriculoventricular y las aurículas van a su ritmo por un lado y los ventrículos van a su ritmo por otro lado, y tenemos estas dos figuras, las líneas amarillas que son las despolarizaciones auriculares que van a su ritmo y las verdes que son las despolarizaciones ventriculares que van a su ritmo. Por eso el nombre de disociación auriculoventricular. Pero nosotros no vemos esto en el electrocardiograma. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el electrocardiograma? Pues vamos a hacer un experimento muy interesante. Vamos a coger esto de aquí y luego vamos a coger esto de aquí y lo vamos a juntar, ¿no? Y vamos a dibujar encima el resultado. Entonces aquí tenemos un QRS, la onda P queda oculta detrás de esa onda T. Aquí aparece la P y justo después de la P hay un QRS, que esto es totalmente, cuando hay una conducción del nodo auriculoventricular es imposible. La onda T, luego hay otra P, luego ahí tenemos otro QRS. Este paciente está intensamente sintomático. Ese paciente va a venir a urgencias porque ha tenido un síncope, un mareo, porque tiene disnea. Lo auscultamos si tiene crepitantes, puede que esté hipotenso, bradicárdico, con edema de pulmón. Hacemos una placa y habrán infiltrados algodonosos, fallo cardíaco y probablemente, mejor dicho, es indicación de marcapaso. Vemos como la P vuelve a confundirse con la onda T, ahí vemos otra P, ya está. Entonces, lo que está en rojo es el dibujo final, ¿no? Lo que está en rojo es el dibujo final. Esto es lo que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o disociación auriculoventricular. Vamos a poner aquí un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o disociación auriculoventricular. Esta es la figura que se ve, la figura típica, donde las P's, las P's van a su ritmo, una está escondida por ahí. Las P van a ponen los calipers o un papelito, van viendo cómo la distancia entre las P es igual y la distancia entre los QRS es igual, están montados unos sobre otros. Esta es la figura que se ve en una disociación auriculoventricular. Vamos a dejarlo ahí entonces. Muchísimas gracias por su atención. Soy Augusto, soy de la chuleta Osler. Si William Osler tuviera una libretita,
un cuadernito de apuntes sería más o menos así. Así que ya nos veremos en la próxima entrega. Enhorabuena, has sobrevivido a este video, a este repaso del bloqueo auriculoventricular. Un repaso así súper rápido. El bloqueo auriculoventricular tiene su origen en un fallo en el nodo auriculoventricular. No, el periodo refractario que hace una vez que recibe el estímulo de nodo sinusal es más largo, generando un PR más largo. Ya hemos visto cómo es que se genera. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, todas las P's finalmente conducen, aunque el PR es más largo. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, algunas P no conducen y el nodo sinusal dispara otra vez, generando un dibujo de ondas P que siguen a otras ondas P y luego el QRS. Y en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, lo que ocurre es que ninguna P conduce y luego desde las DIs, o a veces más abajo, desde las fibras de Purkinje, podría generarse un ritmo de escape en respuesta a que ninguna P conduce. Nunca está pasando la señal por el nodo auriculoventricular y tenemos aquello que se llama disociación auriculoventricular. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar en esta entrega en Docencia Rafael Afena y será hasta el próximo video repaso. Chao, chao, chao.